tenemos nuevas cosas con respecto a lo que es el servicio. Si usted está allí con depresión, pues este es el mensaje que va a servir para usted. Si usted está con tristeza, este mensaje lo va a servir a usted. ¿Sí? Así es que pongamos mucha atención, queridos hermanos, para que podamos saber cómo nos ayuda a nosotros el servicio en nuestra vida diaria. ¿Correcto? Entonces empezamos. Quiero llevarles al libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. Libro de Mateo. Y aquí es donde quisiera yo empezar abriendo la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 6 y verso 24. Dice de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Queridos, a veces andamos en el mundo sirviendo y sirviendo solamente para el trabajo y para el trabajo y para el trabajo. Quizás ahora es necesario salirnos de deudas porque las cosas que se nos sobrevienen y va a sobrevenir al mundo, es necesario estar a cuentas con el Señor y con el prójimo. Pero, queridos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. El servicio, queridos hermanos, sería solamente para una persona y esa persona sería para Dios. En, en Mateo, perdón, en el libro, puedes llevarles al libro, a ver aquí, sí, voy a llevarles a un librito, El Camino a Cristo, y quiero llevarles acá a la página número 12. Camino a Cristo, la página 12. Veamos que ingresamos, porque siempre suelo ingresarme a, aquí está, de la ciudad al campo. Bien, miren lo que aquí dice. Jesús no suprimía una palabra de la verdad. Y este párrafo habla acerca del carácter de Jesús y muchos de nosotros ya lo hemos escuchado y mirado este párrafo, ¿no? Pero este es el carácter de Jesús. Jesús no suprimía una palabra de la verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a una alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle a él, que era el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. Y ahora sí, esto con respecto a lo que es el servicio. Miren cómo fue su vida. Su vida, la suya, fue de abnegación y preocupación por los demás. Vamos un poquito más allá. Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida, tal es el carácter de Dios. Queridos, el servicio no es más que otra faceta del carácter del Señor Jesús. Y si el Señor Jesús tenía suficiente serotonina, es porque servía. Es la hormona de la tranquilidad, de la paz. Vamos al libro de Juan, el capítulo 13 y el verso 15. Juan, capítulo 13 y el versículo 15. Y saben, hay un detalle muy interesante
aquí en el libro de Juan. Y estando hablando de la última cena, Juan capítulo 13, verso 15, dice de esta manera. Perdón, disculpen. Vamos a compartir la pantalla. Ahí. Muy bien. Allí está. Y justamente lo que había acabado de leerles, ¿no? Dice que el Señor Jesús consideraba a las personas con piadosa ternura y su vida fue una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quienes era su misión salvar. Y esto está concatenado completamente con el libro de Juan capítulo 13 y el verso 15. Y dice de esta manera, porque ejemplo os he dado para que vosotros también hagáis como yo os he hecho. Y aquí está hablando acerca de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Pero el ejemplo que el Señor nos da es para que nosotros podamos aprender de Él. En Mateo 11, capítulo 29, dice que los mansos, ¿sí? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Dice de esta manera. El versículo, finalmente el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Saben que el Señor Jesús, como Él vino a servir, no vino para ser servido, debemos que aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Cuando el Señor sirve, el Señor Jesús sirve, es porque el Señor Jesús es manso. ¿De acuerdo? En Mateo 20, 28 habla de esta manera. Y ahí a sus discípulos, cuando ellos estaban queriéndose poner como el primero, ahí en el reino de los cielos, dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, de esta manera. Aquí estamos. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Y usted viene acá al mundo con un objetivo también, para servir. El servicio debe estar entre usted y su Señor. O amarás a Dios o a las riquezas, ¿no? Así comenzamos diciendo. Pero queridos, el servicio tiene que ver muchísimo con el rescate, dar la vida por el rescate. Por eso lo que dice acá, que el Señor Jesús tenía una vida de abnegación, ahí está, digamos, resaltado con plomo, una vida de abnegación y preocupación por los demás, y que toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios, y en todas las personas, él veía almas a quien salvar. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que tenemos que tener nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quiero llevarles al libro deseado de todas las gentes, la página 604. Permítame aquí, deseado de todas las gentes, la página 604. Y nos vamos a detener en el párrafo 2. Perdón, en el párrafo 3. Y aquí nos habla de esta manera en el capítulo 71, un siervo de siervos. En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto de ministerio abnegado que tiene su origen ¿en quién? Tiene su origen en Dios.
Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. Él hace que el sol salga sobre buenos y malos o malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad. Por eso es lo que debemos copiar de Jesús. Aprendan de mí, dice el Señor Jesús. Y fue dado al Señor Jesús como cabeza de la humanidad a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. El ejemplo de Jesús hay que copiarlo. Toda su vida fue regida por una ley de servicio y sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios. Por su ejemplo, nos mostró cómo debemos obedecer la ley de Dios en nosotros, ¿no? Vez tras vez, Jesús había tratado de establecer este principio entre sus discípulos. ¿Cuál era este principio, hermanos? El servicio. Vez tras vez, Jesús había tratado de establecer el principio del servicio en sus discípulos. Cuando Santiago y Juan hicieron su pedido de preeminencia, él dijo, el que quiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. En mi reino el principio de preferencia y supremacía no tiene cabida. En el reino de Jesús no tiene cabida este principio de supremacía. Yo tengo que ser servido porque yo estoy pagando. Queridos, si usted es empleador, sirva a sus empleados. Pero si yo los estoy pagando para que ellos me sirvan, no. Usted también ayude. Ponga su mano allí. Todos somos iguales. La única grandeza es la grandeza de la humildad. ¿Sí? Usted solamente dirige ahí las cosas. La única distinción se halla en la devoción al servicio de los demás. ¿Cuál es la única distinción? ¿Y en qué se halla? En la devoción al servicio de los demás. Porque el que quiere ser primero será postrero. Miren, nosotros podemos ver un triángulo, ¿sí? Pero el triángulo no tiene que estar con la base hacia abajo y la punta hacia arriba. El triángulo tiene que estar con la base hacia arriba y la punta hacia abajo. Porque así el Señor sirve a su iglesia. Y usted también debe servir así a los demás. ¿Sí? En el libro, aquí hay un librito, en el segundo libro de Mente, Carácter y Personalidad. Vamos a este libro que es tan precioso y vamos a ir a la página del servicio por los demás. Aquí hay permítame virar la pantalla, aquí. Y yo había buscado, sí, en el segundo libro de Mente, Carácter y Personalidad. No sé si es que lo encuentro aquí. Y era en el capítulo, no anoté lastimosamente la cita precisa. Me di cuenta ahorita que no lo he anotado. Pero aquí había una parte muy importante. Esperemos que lo encuentre. Creo que en medio de todas esta cantidad de subtítulos, creo que no lo voy a encontrar. Mil disculpas, pido mil disculpas, hermanos. Aquí. Quisiera llevarles a Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, el versículo 19. Aquí hay un consejo. En Romanos capítulo 6,
Y el versículo 19 dice de esta manera: hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentáis vuestros miembros como servidores a la inmundicia y a la iniquidad o al pecado, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos de justicia y a la santidad. Tal como nosotros servimos al pecado y que servimos de una manera constante el pecado, así mismo debemos servir, dice, a la justicia y a la santidad. No nos olvidemos de Filipenses 2:5, que el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús, ese mismo sentir debe haber en nosotros. El libro deseado de todas las gentes, y ahora voy a compartirles la pantalla nuevamente. Aquí. En el libro deseado de todas las gentes. Y vamos a poner en la página, aquí estamos. Este sí tengo la cita completa. Libro deseado de todas las gentes, la página 127. Y el párrafo 3. Observemos lo que allí nos dice. Vamos a ir desde el párrafo 1. Aquí. Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social santificado por la gracia de Cristo debe ser aprovechado para ganar las almas para el Salvador. ¿Cómo era Jesús en su trato con los demás? Él observaba a cada alma que podía ser llevada hacia los pies del Creador y ser salva. Y aquí en Romanos nos dice, ahora sí, presentéis vuestros miembros como siervos, como servicios de la justicia y servicios de la santidad, y siervos de la santidad. Continuamos acá en morado. Sirvan como Cristo sirvió, para beneficio de los hombres. Todos aquellos que profesan haberle hallado a Jesús deben servir como Cristo sirvió. Usted dice, bueno, yo ya me bauticé, ahora empiece a servir. No hay otra solución para que no esté deprimido yendo al psicólogo, no esté allí con temor, con miedo, visitando a médicos para que le den las pastillas para que tenga alegría, porque hay medicamentos para todo ahorita, para el dolor de los ojos, para el dolor de las orejas, yo estoy exagerando, pero la verdad es que hay pastillas para todo, ¿sí? Medicamentos para la depresión, ¿sí? Les ponen allí como la solución. Y nuestro medicamento real para la depresión es el servicio, hermanos. Y ese servicio está subyugado a la obediencia al Señor Jesús. Porque si usted, hermano mío, está siendo una persona deprimida o con problemas de ese tipo, vaya al Señor Jesús. Ese es nuestro mayor psicólogo. El Señor Jesús es el mayor psicólogo. Pero es que no lo veo. Entonces, hermanos, abramos los ojos de la fe. Y si no tenemos los ojos de la fe, queridos, simplemente no somos cristianos. No estamos haciendo nada. Sirvan como Cristo sirvió para beneficio de los hombres. Todos aquellos que profesan haberle hallado, todos ellos deben servir como que Jesús sirvió. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo triste, lóbrego, oscuro y carente de dicha. Nunca debemos dar esa impresión al mundo. Allí estar con tristeza, allí estar con una desdicha que ni siquiera levanta muy bien los pies al caminar. Si nuestros ojos están fijos en Jesús, ojo, y aquí es la reprensión que la sierva del Señor nos hace, ¿no? Si nuestros ojos están fijos en Jesús, veremos un Redentor compasivo,
y percibiremos luz de su rostro. Y cuando percibimos luz de su rostro, ¿qué está pasando con nuestro rostro? También se ilumina. ¿O no es así? Ustedes ponen en la oscuridad allí y nadie nos podemos ver. Pero si ustedes observan una luz, y ustedes han visto esas luces puntuales allí en la oscuridad en un escenario, esas luces que iluminan solamente a la persona, se refleja la persona. Cuando usted, hermano, dice, si nuestros ojos están fijos en Jesús, si usted está mirando al Señor Jesús, veremos un redentor compasivo y percibiremos luz de su rostro. Nosotros nos vamos a dar cuenta de la luz de su rostro. Y en nuestro rostro también va a haber alegría, porque Jesús no era una persona así, cabizbaja, meditabunda. No, doquiera reine su espíritu, morará la paz. Donde está el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ahí va a morar la paz. Y si usted no tiene paz en su vida, está faltando a Jesús directamente. Si en su hogar usted no logra conciliar la paz y es un campo de batalla, está faltando el Señor Jesús. Haga las paces con su hermano, que es su cónyuge, o su hermana, que es su cónyuge. Haga las paces, hermanos, con sus hijos. Y sus hijos que están en droga van a volver. Haga la paz, hermanos, en su hogar. Por el amor de Jesús, hagan la paz. Dice que también cuando doquier reina el Espíritu de Cristo, morará la paz y también habrá gozo, porque habrá una serena y santa confianza en Dios. Hermanos, va a haber una grata confianza, una santa confianza en Dios. Pero es que si no vemos el don dinero o el don allí de las cosas que necesitamos en el hogar, nos preocupamos y ya no está Dios, porque no tenemos la confianza de que el Señor va a proveer. Dios proveerá, decía, ¿no es cierto? El fiel Abraham. Los que siguen a Jesús, ¿usted sigue a Jesús? Sí, usted se bautizó. O quizás no es bautizado, pero quiere seguir a Jesús. Pero dése cuenta que los que siguen a Jesús le agradan cuando muestran que, aunque humanos, son partícipes de la naturaleza divina. Es decir, si nos dice a nosotros que somos partícipes de la naturaleza divina, entonces ahí está Mateo 5:48, en donde dice, sed santos como vuestro Padre es santo que está en los cielos. Esa es la naturaleza divina, ser santo como Él es santo. No son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes. No están con las caras ahí, todas rígidas. Hay unas caras que da mucha tristeza observarles, como mucha pena observarles, porque están como sufriendo. No, no haga notar que usted está ayunando o que usted está sufriendo. No haga notar. Cuente esos sufrimientos al Señor. El Señor le va a guiar con qué persona conversar y para que esa persona le pueda a usted también administrar el consejo. Y ese consejo va a ser de parte de Dios. Claro, el Señor Dios, si usted está enrolado con usted, simplemente va a lograr que el Espíritu Santo le guíe hacia cualquier persona, cualquier ser humano, o de una manera muy especial, como muchas personas. Yo estaba orando, me dicen, y de repente encontré en la Sagrada Escritura y esa fue la respuesta a mi oración. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor le habló directamente a través de la Santa Escritura, pero a través de otros seres humanos también Dios utiliza para hablarles a ustedes. ¿Sí? No son estatuas, sino hombres y mujeres vivientes. Recordemos esto. Su corazón, refrigerado por los rocíos de gracia divina, de esa luz que Dios impregna, se abre y expande bajo la influencia del sol de justicia. Y ahí dice, reflejan sobre otros
en obras iluminadas por el amor de Cristo. Reflejan sobre otros en obras iluminadas. Acabamos de ver que la iluminación del amor de Jesús en nuestros rostros se va a manifestar en nuestras vidas. Y estas van a manifestarse en obras iluminadas por el amor de Cristo. La luz resplandece sobre ellos mismos. Quiero llevarles a la Santa Escritura, un pasaje demasiado conocido, demasiado conocido. Aquí, Mateo capítulo 25, y los versos del 31 al 40. Mateo capítulo 25. Aquí estamos. Los versos del 31 al 40 podría ser. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, me salto al versículo 32, y sean reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí da una lista del por qué les llama. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me diste de beber, fue extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, esto es el servicio. Dios quiere una iglesia viva. La verdadera religión, hermanos, en el libro de Santiago dice, es visitar los hospitales, visitar las viudas. Ustedes lo han leído y se saben hasta de memoria. Estimados hermanos, en el servicio, cuando ustedes ayudan a una persona y esa persona se siente contenta, ustedes no se sienten contentos también. Y si nunca lo han hecho, háganlo. Hágalo porque de esta manera usted va a notar la diferencia en su vida y ya no va a estar más deprimido, ya no va a estar más ensimismado. Ay, pero hermano, no puedo salir porque el coronavirus. Queridos hermanos, ustedes hagan lo que el Señor dice. ¿Sí? Si usted quiere, sálgase protegiendo. La mascarilla, la verdad que no protege, al no ser que usted utilice una mascarilla de carbón de doble filtro. Eso no protege. Usted salga, sirva a los hermanos. Conmigo estuvo hablando un pastor y me dice, yo me fui donde los hermanos y me iba a los hospitales donde estaban enfermos de COVID y ahí yo les saludaba. Y dice, y hermano, ¿sabe qué? Yo me contagié del COVID, pero lo que ocurrió es que me curé porque utilicé los remedios naturales. También les contagié a mi hijo, a mi esposa, y ellos se contagiaron, pero en menor grado. Pero dice, no dejé, y yo seguí sirviendo. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Queridos, si usted tiene fuertes problemas en la casa, sirva a los que están dentro de la casa. Empiece sirviendo a los de la casa. Humíllese delante de ellos para que ellos noten que es realmente un cristiano. Háganlo. Si usted tiene que humillarse delante de su hijo, hágalo. ¿Cómo? ¿Yo, padre, humillarme delante del hijo? Sí, pero con
con tino, con cuidado, ¿sí? Para que el niño, el joven, sepa que el servicio es importante, pero no siempre. Queridos hermanos, hay que hacerlo para de esta manera que nosotros podamos estar felices y felices en un hogar, como la sierva del Señor lo dice, que sea un pedacito del cielo aquí en la tierra el hogar. Pero a veces es un pedacito de batalla, de campo de batalla, una guerra sin cuartel dentro del hogar. El servicio siempre va a ayudar para que nosotros podamos ayudar a las demás personas. Estimados hermanos, esta sería la tarea para el día de hoy, para que usted pueda servir y